el texto que cogimos estaba en Marcos capítulo 14, versículos del 16 al 72, bajo el título El yo que te traiciona. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la segunda parte que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17, bajo el título de La psicología terapéutica de Jesús. Bien, cuando nos introducimos en el capítulo 21, observamos que da la sensación que es un añadido, porque si leemos los versículos finales del capítulo 20, que nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estos versículos dan la sensación, ¿verdad?, como si fuera el colofón del Evangelio de Juan. Esta idea es en la que se basan algunos teólogos para decir que este capítulo 21 no fue escrito por Juan, que fue añadido en un tiempo posterior para desacreditar su autoría. Sin embargo, haciendo un análisis riguroso de este capítulo 21, observamos que sigue el mismo estilo, la misma línea que el resto del Evangelio. De manera que podemos afirmar que su autor sí que fue Juan. En el contexto vemos la parte histórica que abarca los capítulos del 1 al 14, donde la actividad se desarrolla en el mar de Galilea, un lugar en el que se produce un encuentro con el Señor resucitado. En esta parte histórica encontramos a un Pedro que sale a pescar, a ejercer su antiguo trabajo, y la pregunta es: ¿por qué vuelve a su antiguo oficio? ¿Acaso no ha visto al Señor resucitado? Claro que sí. Entonces, ¿por qué? Lo que sucede es que Pedro sentía que había fallado a Jesús y su autoestima no estaba en su mejor momento, pensando a lo mejor, tal vez, soy un hombre fracasado. O a lo mejor es que Jesús no va a querer saber nada de mí porque me venció la tentación, la jactancia, el orgullo, el miedo. Así que mejor me vuelvo a pescar. Pero ¿qué sucede? Después de una noche en la que Pedro y los demás no han pescado nada, resulta que Jesús, al que no reconocen, porque tenemos que pensar que en los que estaban en la barca se encontraban a unos 200 codos de la orilla, aproximadamente vienen a ser 100 metros, pero es que además con el inconveniente de que estaba empezando a amanecer y no reconocen a Jesús. Pero Jesús desde la orilla les manda, les dice que echen la red a la derecha de la barca. ¿Y cuál es el resultado? La gran cantidad de peces, y este hecho verdaderamente hace que a Juan le venga el recuerdo de lo sucedido 3 años antes, cuando tuvieron que ser, ¿verdad?, ayudados porque la gran cantidad de pesca que habían cogido hacía peligrar la estabilidad de la barca y la red se rompía. Así que esa circunstancia provoca que el discípulo amado Juan reconozca por este hecho que quien les ha dicho el lugar donde echar la red es el propio Señor. De manera que por parte del discípulo Pedro, con el ímpetu, ¿verdad?, que le caracterizaba, salta de la barca, no espera a que llegue a la orilla y va al encuentro de Jesús. A continuación, dentro de ese contexto, vemos el hecho de la restauración de Pedro, que va a ser la base del mensaje de esta mañana. Versículos del 15 al 17. Posteriormente encontramos el anuncio sobre el futuro de Pedro y de Juan, versículos del 18 al 23.
Y por último, el epílogo final, versículos 24 y 25. Estos momentos en que se desarrollan los acontecimientos, debemos saber que forman parte de las 7 veces que Jesús se apareció a los suyos una vez resucitado. Pero directamente a sus discípulos es la tercera vez en que sucede. Las 2 primeras apariciones de Jesús a sus discípulos tuvieron lugar en Judea, mayoritariamente en la ciudad de Jerusalén, produciéndose, por tanto, en el primer día de la semana, es decir, domingo. Pero en esta tercera ocasión ocurre al norte, ocurre en la región de Galilea, en el mar de Galilea, que también es conocido como el mar de Tiberias. Y Tiberias lo utiliza Juan, este nombre, un nombre común en el entorno grecorromano, porque lo está relacionando con la ciudad de Tiberias, una ciudad que Herodes Antipas había edificado en honor a Tiberio. Así pues, parte de los discípulos se encuentran en ese lugar, tal como Jesús les había dicho que fueran. Es un lugar importante, ya que en la región de Galilea había comenzado Jesús su ministerio. Allí había tenido lugar el encuentro con los primeros discípulos, habían tenido lugar milagros. Fue allí el lugar de la confesión sobre quién era Jesús para ellos. En definitiva, era el lugar donde se agolpaban muchos recuerdos. Por tanto, una vez los discípulos tienen un nuevo encuentro con el Señor resucitado, Jesús se dirige a Pedro. ¿Cómo va a discipular a un discípulo que le ha negado por 3 veces? ¿Cómo va a poder restaurarle? Y vemos en el desarrollo del texto que Jesús lo va a hacer con 3 preguntas, versículos del 15 al 17, donde observamos precisamente la psicología terapéutica de Jesús. Nos dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Según el relato de Juan, Pedro ya había visto al Señor resucitado en 2 ocasiones. Pero en esta tercera el Señor lo confronta directamente de una manera especial y que va a significar su restauración para afrontar el duro ministerio que le aguarda. Jesús, pues, frente a Pedro y rodeado por otros discípulos, va a restaurarle de una manera magistral. Fijaos, Pedro, después de haber negado al Señor, se rompe como un vaso, ¿verdad?, de barro. Y ante esa realidad que está viviendo Pedro junto al mar de Galilea, va a poder experimentar en su propia persona, de una manera directa, la aplicación de esa psicología terapéutica de Jesús. Cuando leemos el texto, Jesús tenía todo el derecho de reprocharle a Pedro su actitud por lo que había sucedido en el patio de Anás y de Caifás. Pedro en ese lugar había mentido, había menospreciado al Maestro, cuando en lugar de llamarle Señor o Maestro, tal como encontramos en Marcos capítulo 14, versículo 71, se refiere a él como este hombre. Jesús, pues, junto al mar de Galilea, podría haber iniciado la conversación con Pedro por medio de otro tipo de preguntas, como ¿por qué me negaste? Estaba en todo su derecho.
¿Crees que eres digno de ser mi discípulo? ¿O qué diferencia hubo entre tu pecado y el de Judas? Respóndeme. Responde. Pero Jesús, contrariamente, no menciona ni una sola palabra de rechazo ni de reproche conforme a la trágica situación vivida en aquellos momentos en el patio de Anás y de Caifás. Y si nos fijamos en las preguntas que le hace Jesús a Pedro, van encaminadas al presente y al futuro inmediato. Así que con la cuestión que el Señor plantea, su finalidad, su propósito, es que Pedro se dé cuenta que a pesar de haber renegado, a pesar de estar en esa situación que él mismo se había provocado de una depresión emocional, que sepa que todavía él le ama. Y ese amor es el núcleo de donde parte el querer restaurarle. Es cierto que Pedro había llorado amargamente, como sabemos. Lloró amargamente cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Fueron lágrimas de arrepentimiento, pero el mal ya estaba hecho. La promesa del Señor en el que le advertía a Pedro que antes de que el gallo cantase él le negaría 3 veces, tuvo su cumplimiento. Y el resultado de ello fue esa depresión emocional en que cayó Pedro. Sin embargo, ahora, en ese momento, vuelve a tener un encuentro con el Señor resucitado, quien va a hacerle una pregunta sumamente comprometedora. Una pregunta atemporal que llega en todos los tiempos de nuestra sociedad y que nos llega directamente a cada uno de nosotros. Y es interesante observar que en la última cena, ese impulsivo Pedro afirmó que, bueno, es que aunque todos te abandonen, tranquilo, Señor, yo no. Pero, Pedro, ¿me amas? En la pregunta de Jesús no había ningún tipo de reprensión, como hemos dicho, no había ningún tipo de exigencia de confesión, simplemente Jesús le está pidiendo a Pedro una declaración de ese amor personal. Le está poniendo ante sí el empezar de nuevo. El empezar de nuevo. Simón, hijo de Jonás, o como traducen algunas versiones, hijo de Juan, ¿me amas? La situación de Pedro no es algo nuevo. No nos tiene que venir de nuevo. En alguna que otra ocasión es posible que hayamos negado al Señor con nuestra propia actitud. Y es en esa circunstancia cuando hay que reflexionar con honestidad ante el Señor solicitando su perdón. Y Pedro lo realizó con ese llanto amargo. Bien, analizando la primera pregunta que Jesús le hace a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Se observan 3 cosas. En primer lugar, Jesús no le llama a Pedro, le dice Simón, hijo de. Y este detalle es interesante, ya que el Señor, con ese llamarle Simón, lo que está haciendo es, es partir de la situación en la que se encuentra Pedro. Es decir, el Simón pescador, tal como narra los versículos anteriores, en el que en el versículo 3 se nos dice, y Pedro les dijo a los demás, voy a pescar. En segundo lugar, la propia pregunta de Jesús, ¿me amas más que estos? Y aquí es posible que Pedro quedara sorprendido por cuanto tenía que responder delante de los demás que habían con él. Sin embargo, Pedro se limita a responder que sí, te quiero, dejando pues en el tintero la expresión más que estos. Y es interesante esta expresión, no la vamos a abandonar, vamos a hablar de ella muy rápidamente.
yo te quiero más que estos. Y es interesante la expresión. ¿A qué se refiere Jesús con ello? Más que estos. ¿A sus compañeros que estaban allí? ¿O a lo que apreciaba Pedro? En otras palabras, a su vida como persona del mar, a todo aquello que constituía su vida. No podía referirse a sus compañeros, puesto que si fuera así, la frase debería de haber dicho más que a estos otros, incluyendo la preposición a. Por tanto, Pedro realmente debía, tomando las palabras del Señor, negarse a sí mismo, amar al Señor sobre todas las cosas. Y en cierta ocasión, Calvino dijo de esto, refiriéndose a esto, diciendo: ningún hombre perseverará fielmente en el cumplimiento de su ministerio a menos de que el amor hacia Jesucristo reine ¿dónde? En su corazón. Por otro lado, observamos el sí de la respuesta de Pedro, una respuesta que no es condicional. Si acaso Pedro está utilizando un adverbio afirmativo. Sí, sí. Es como si dijera: Señor, sí, sin duda, con toda certeza te quiero. Y en tercer lugar, encontramos en la palabra de Dios 4 tipos para llamar al amor. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En primer lugar, observamos el agapao, que es el que utiliza Jesús en las 2 primeras preguntas que le hace a Pedro. Y este tipo de amor se está refiriendo al amor de Dios, a ese amor incondicional, absoluto, desinteresado, genérico. Así que Jesús en su primera pregunta le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? ¿Me amas incondicionalmente? La segunda palabra que vemos es fileo, amor fraternal. Aquel que comprende emociones personales y que se refiere mayoritariamente, por ejemplo, al amor a los amigos. Es el término que utiliza Pedro en respuesta a la pregunta de Jesús. Pedro no le dice: sí, yo te he agapao. No, él le dice fileo, confesando humildad y no altivez, tratándose de un afecto entrañable. El tercer término es eros, el amor romántico, ese amor que también abarca el deleite sexual entre el matrimonio, entre el hombre y la mujer y viceversa. Y por último, el estorge, el amor familiar, ese afecto, ese amor que se experimenta en el seno de la familia. De estos 4 tipos, Jesús utiliza la palabra en la primera y segunda pregunta, agapao. Y en cambio Pedro utiliza la palabra fileo, te quiero. Mientras el Señor le pregunta sobre si le ama con ese amor de Dios, con ese amor incondicional, Pedro expresa su amor con un te quiero. Te quiero hacia quien es todo para él, porque no debemos de olvidarnos que Pedro amaba a Jesús. A pesar de, Pedro amaba a Jesús. Y ante tal respuesta, Jesús, ¿qué responde? Apacienta mis corderos. Inicialmente no son propiedad de Pedro, son del Señor. No dice apacienta tus corderos, dice apacienta mis corderos, son del Señor. Y la figura que utiliza Jesús, mis corderos, debemos de contemplarlo bajo la perspectiva de que son animales que forman parte del rebaño, pero que necesitan una supervisión, necesitan una conducción especial por parte del pastor. Pero así también hace Jesús con nosotros. Cuando una persona cree, pasa a formar parte, ¿verdad?, del resto de creyentes que son de Cristo, pero que necesitan un cuidado.
Mirar, el propio apóstol Pablo lo definió el apóstol Pedro lo definió en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, con estas palabras: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para su salvación. Por tanto, el Señor encarga a Pedro a que cuide y pastoree. Es como si el Señor le estuviera diciendo: mira, Pedro, pon atención, no son tuyos, sino son míos, y te los encargo a ti para que tú los cuides. Pero Jesús sigue más allá, y después de esta respuesta le hace una segunda pregunta, versículo 16. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me agapao? Por segunda vez Jesús le hace la misma pregunta que en la ocasión inicial. Sin embargo, ahora aplica una diferencia. Y esta diferencia es que no le pregunta: ¿me amas más que estos? ¿Más que estas cosas? Jesús solamente ahora le pregunta si realmente Pedro le ama. Mira, ¿me amas realmente o no? Y ante tal circunstancia es posible que Pedro quedara algo perplejo, en el sentido de que Jesús le volviera a preguntar nuevamente lo mismo. De ahí su misma respuesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y nuevamente Pedro da una respuesta afirmativa, igual que dio en la primera pregunta que le hizo Jesús. Y lo hace como, en este caso, como si llevara implícito: mira, Jesús, con toda seguridad te amo. No lo dudes ni por un momento. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús a esta segunda pregunta? Pastorea mis ovejas. Algunos textos griegos hay que señalar que en lugar de ovejas lo traducen como ovejitas. Pero lo más correcto es decir ovejas. Ovejas porque vienen a mostrar a aquellos creyentes que ya son maduros. Por tanto, el Señor con ello está manteniendo el nivel de responsabilidad que debe tener Pedro en el cuidado y en la protección de los hijos, pastoreándoles. Y no cabe duda que el Señor ama a sus hijos y que se da a sí mismo. De manera que son de gran estima, de gran tesoro, y por las que se han de cuidar y se han de proteger con ese esmero, porque esas ovejas a las que alude el Señor no eran de Pedro, no son de nadie. Sigue diciendo Jesús: mis ovejas, solo son de Él. Así que Jesús con su respuesta está confiando en las manos de Pedro ese gran tesoro que somos sus hijos. Como a Pedro, a la Iglesia se le ha encomendado la labor de cuidar, de proteger, de enseñar a los creyentes y enseñar la sana doctrina no adulterada. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo cuando escribe la carta a Tito, capítulo 2, versículo 1? Le dice a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Y en este texto el apóstol Pablo está indicando a Tito que ha de enseñar a los creyentes de las iglesias en Creta la doctrina para que se viva conforme a ella. Y ha de ser sana, no adulterada, no contaminada con asuntos ajenos a lo que los apóstoles han enseñado. Porque el enseñar la doctrina se pone de manifiesto, al enseñar la doctrina, los principios de la ética cristiana, la forma de vivir correcta, de modo que conduce a una vida de santidad. Una vida de santidad la cual no es una opción, sino es la única forma de vivir como un cristiano.
Por consiguiente, el Señor estaba encomendando a Pedro a un ministerio lleno de responsabilidad. Un ministerio, una responsabilidad que también tiene la Iglesia. Pero Jesús va más allá y le dice, mira, Pedro, por tercera vez voy a insistirte. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y en esta ocasión la palabra utilizada por Jesús ya no es agapao, resulta que ahora es fileo. Y es interesante este cambio en el verbo, porque mientras Jesús en las dos primeras preguntas está utilizando agapao en contraste con la respuesta de Pedro, que es fileo, ahora en esta tercera pregunta el verbo que utiliza Jesús es el mismo que ha utilizado Pedro, fileo. ¿Por qué Jesús le hace tres preguntas? Y para responder hay que volver atrás, hacer una mirada retrospectiva al momento de la situación que tuvo lugar en el patio de Anás y de Caifás. Allí encontramos a Pedro negando a Jesús por 3 veces. Así que para que hubiera restauración en la persona de Pedro, debía de hacerle Jesús 3 preguntas conforme a cada una de las respuestas que hizo Pedro en aquel patio delante de todas aquellas personas que se encontraban allí. 3 preguntas que inicialmente pueden parecernos simples. Bueno, normal. Pedro, ¿me amas? Puede parecernos simples, pero en el fondo tenían la finalidad, el propósito de recuperar a su discípulo. Así pues, esta tercera pregunta, ¿me amas? Aunque el término que ha cambiado, ¿verdad? Pasando de agapao a fileo, el propósito es el mismo, no ha cambiado. Y es que el bajar la intensidad y ponerse al mismo nivel utilizando fileo, no estaba restando el valor del verbo agapao. ¿Por qué? Porque el verbo fileo también es utilizado en la palabra de Dios para referirse al amor de Dios. Lo que sucede es que Jesús adapta la pregunta al lenguaje de Pedro. Por otro lado, observamos que cuando Jesús le pregunta por última vez, Pedro se entristece. Pedro se entristece. Y esa tristeza no es solo por la reiteración. Es que, Señor, ya me lo has dicho 2 veces. No es por la reiteración, sino por el recuerdo que le traía de su pasado. La tristeza que muestra Pedro es más bien por su estado emocional, pero su respuesta continúa, sigue más allá, y es ahora que apela a la omnisciencia de Dios. ¿Qué nos dice el texto? Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Y ante tal declaración por parte del discípulo, Jesús le dice, bueno, apacienta mis ovejas. Aquí Jesús utiliza la misma palabra que dijo en la primera pregunta. Es decir, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. Apacienta. Y lo hace a diferencia de esta segunda vez donde respondió pastorea. En la segunda pregunta le dice como respuesta pastorea. Y en la primera y en la tercera apacienta. ¿Acaso existe diferencia o quiere decir lo mismo con diferentes palabras? Resumiendo, diríamos que pastorear las ovejas indica que han de cuidarse, dirigirlas a los buenos pastos. Así que Pedro debe cuidar espiritualmente a los creyentes y esto comporta evidentemente esa responsabilidad de la que hemos hecho mención. Una responsabilidad no ante sí mismo, sino una responsabilidad superior ante el mismo Señor. Y en cuanto a apacentar las ovejas, va en la dirección de instruir, de enseñar, dando ese alimento espiritual necesario para el crecimiento. En definitiva, las respuestas de Jesús bajo la confesión de Pedro
tú sabes que te amo, van dirigidas a tener el compromiso ministerial de conducir, cuidar y enseñar. Y la prueba de que se ha producido la restauración en Pedro es lo que leemos, digamos, al final del versículo 19. En el versículo 19, Jesús le dice, sígueme, sígueme. Ahora bien, si miramos al Pedro del que estuvo en el patio de la casa de Anás y de Caifás, con el Pedro que está frente a Jesús en el mar de Galilea, después de esas 3 preguntas, podemos cuestionarnos, ¿acaso es el mismo Pedro? ¿O es otro Pedro? ¿Acaso es el mismo Pedro? Claro que sí, sí lo es. La única diferencia ahora, estando en el mar de Galilea junto a Jesús, una vez que ha tenido la conversación, es que Pedro ha sido restaurado. Pedro ha sido restaurado. Y es que cuando Jesús restaura, no lo hace a medias. No lo hace a medias. Por tanto, el discípulo que se sentía fracasado va a ser el apóstol que va a predicar en Pentecostés. Y lo va a hacer ante una gran multitud. Y es el mismo que dedicó su vida al ministerio. De ser el discípulo desobediente, ha pasado a ser el discípulo obediente al llamado del Señor. Y ante esto debemos de preguntarnos personalmente, ¿quién alguna vez no se ha sentido fracasado como Pedro? A Pedro su actitud le llevó al desánimo, a esa depresión emocional. Pero el Señor, al igual que hace con sus hijos, le encauzó nuevamente. Y lo hizo con 3 preguntas. Lo hizo por medio de una psicología terapéutica. Si contemplamos, pues, las respuestas de Pedro y posteriormente su desarrollo ministerial, podemos afirmar que amaba a Jesús. Pero ¿y nosotros? Ahora viene la parte personal. ¿Amamos al Señor más que las demás cosas? ¿O dejamos que las demás cosas ocupen nuestro corazón, ocupen ese amor hacia Dios? El Señor dio un nuevo mandamiento que tanto Mateo como Marcos lo reflejan en sus evangelios. Y este mandamiento es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por tanto, cuando te sientas fracasado, recuerda el texto que encontramos en Isaías, capítulo 40, versículo 31. Os tengo que confirmar que es mi texto favorito. Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pedro, a partir de ser restaurado, desarrolló el ministerio encomendado desde estas 3 premisas: conducir, cuidar y enseñar. Y esto es lo que hizo, por ejemplo, Bernabé. Es lo que hizo Bernabé, ¿verdad? Con la iglesia de Antioquía, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 25 y 26. Allí se nos dice que buscó a Pablo en Tarso y, reuniéndose los dos durante 1 año, fueron formando a los creyentes. O el mismo Pablo, por ejemplo, cuando se habla a Timoteo, le escribe a Timoteo, ¿verdad? Y le dice que encargue a hombres fieles que fueran idóneos, ¿para qué? Para enseñar la sana doctrina. Así que, como conclusión, decir que partiendo de esta negación de Pedro, estando en el patio de Anás y Caifás, y una vez resucitado el Señor en el mar de Galilea, Jesús y Pedro vuelven a encontrarse.
Y en ese encuentro Jesús mantuvo o mantiene un diálogo con Pedro por medio de 3 preguntas. Preguntas breves, pero preguntas cruciales para Simón, para Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y con esta acción, esa psicología terapéutica de Jesús actuó en la persona de Pedro. ¿Y qué hizo? ¿Qué sintió? ¿Qué ocurrió en la persona de Pedro? Que fue el fracaso separado, apartado, por la restauración producida por las palabras de Jesús. Y fue a partir de ese momento que Pedro fue usado por Dios. En esta mañana, pues, la misma pregunta que Jesús por 3 veces le hizo a Pedro, hoy nos la hace a cada uno de nosotros. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a dejarla en el tintero? El Señor espera que se la des. Y piensa que solamente con amor y en amor en Cristo es posible llevar una vida cristiana correcta, bajo su voluntad. Pues que el Señor nos bendiga y que respondamos a esa pregunta que en un día le hizo a Pedro, que le respondamos a la misma pregunta que nos está haciendo hoy. Que el Señor nos bendiga.